Hablar de las novedades arqueológicas sobre el mundo fenicio podría ser muy largo, porque constantemente hay novedades, hay nuevas aportaciones, hay nuevos descubrimientos. En esta ocasión nos vamos a centrar fundamentalmente en novedades en el Mediterráneo. No da tiempo también a hablar de algunas nuevas que tenemos en la península ibérica. Yo quizá he dado por descontado que el público interesado está más atento también, ¿no?, a lo que sucede en la península ibérica. Entonces vamos a hacer un recorrido de Oriente a Occidente, centrándonos principalmente en los primeros siglos de la colonización fenicia y de la presencia fenicia en el Mediterráneo, con algunos de los temas que están actualmente en debate. Por otra parte, también el concepto de novedad muchas veces es relativo, porque los resultados de las investigaciones a veces tardan años en publicarse, tardan años en darse a conocer, y a lo mejor consideramos una novedad un descubrimiento que se hizo a lo mejor hace 10 años. Pero realmente cuando empezamos a conocer la trascendencia de ese descubrimiento es unos años después, cuando se produce la publicación, en primer lugar científica, y después su divulgación a un público más amplio. Y luego, desgraciadamente, todas estas novedades tardan muchísimo tiempo en llegar a los manuales universitarios y también a los manuales de nuestros estudiantes de secundaria, y por no hablar, ¿no?, de etapas más tempranas, donde desgraciadamente muchas veces la información, o por lo menos sobre el mundo antiguo, muchas veces está realmente atrasada. Bien, vamos a... en portada he puesto una réplica que se hizo del pecio cananeo. O sea, los cananeos son, digamos, los fenicios de la Edad del Bronce, son los antecedentes de los fenicios. El pecio cananeo de Uluburún, que apareció en las costas turcas, se excavó durante los años 70, fundamentalmente. Esta es una reproducción que se hizo para hacer algo de navegación experimental en las mismas condiciones que las de la antigüedad. Bien, como saben, el área que actualmente denominamos Fenicia se sitúa en la franja sirio-palestina, corresponde en parte a Siria, parte al Líbano, parte a Israel. Aquí tenemos un mapa con las principales zonas de proyección hacia el Mediterráneo, hacia el extremo occidente del Mediterráneo, que también englobaba la fachada atlántica de la península ibérica y del norte de África, y la zona original de Fenicia, donde estaban las ciudades, las metrópolis fenicias originales: Tiro, Arbat, Biblos, Sidón. Tiro y Sidón fueron las más importantes en la Edad del Hierro, que es cuando se produce este proceso que ocupó varios siglos de migración y de fundación de nuevos asentamientos en las costas del Mediterráneo. Pero ese proceso no fue porque sí, no fue espontáneo. Hay detrás un origen, por eso hablamos antes de los fenicios. Como he dicho antes, estaban los cananeos, pero también estaba el mundo micénico, que tenía una importante proyección hacia el Mediterráneo occidental. Dentro de estas corrientes de intercambio entre el mundo micénico de Grecia continental con el Mediterráneo central, también participaban navegantes probablemente ugaríticos, cananeos, y de hecho se documentan en Sicilia y en alguna otra pequeña isla, como la Lípari, por ejemplo, importaciones levantinas, no solamente micénicas, sino también levantinas, desde el área cananea, del área chipriota, desde el Bronce final. También en la península ibérica tenemos de finales de la Edad del Bronce, de comienzos de la Edad del Hierro, algunas
importaciones de tradición micénica que son el antecedente probablemente inmediato de estos contactos que luego darían lugar a la colonización. En esos contactos hay un número interesante, importante, de importaciones, tanto egeas como en algunos casos también orientales, concentradas en los yacimientos que hemos visto en el anterior mapa, sobre todo en Cañares de los Moros, en Córdoba, que casualmente está situado. ¿Por qué iban hasta Córdoba, ¿no? Siguiendo en la cuenca del Guadalquivir? Porque en esa zona, muy próximo a la Sierra de la Subbética, está un área donde hay estaño. Aquí tenemos los principales yacimientos de mineral de estaño que hay en el mundo, en el ámbito euroasiático, que era el que estaba al alcance de los pueblos de la antigüedad en el Mediterráneo, y vemos cómo la península ibérica era y sigue siendo una zona donde se encuentra estaño con más facilidad que en otras. Probablemente este estaño fue una de las materias primas que llamó la atención de los navegantes finales de la Edad del Bronce, comienzos de la Edad del Hierro, y también la plata. También en la península ibérica hay toda una serie de áreas productoras de plata, yacimientos de plata, el más importante de ellos, la franja pirítica del área de Huelva y Sevilla. Por eso situamos la causa de estos viajes como la búsqueda de estas materias primas que abastecían los mercados orientales. Otra de los factores que impulsaron esos viajes iniciales y fue los conocimientos náuticos de los fenicios, la navegación astronómica, es decir, poder orientarse mediante la localización en el firmamento de la estrella polar, de la Osa Menor, como nos trasladan las fuentes escritas de la antigüedad, que permitían orientarse en mar abierto, sin referencia a costa, y poder navegar de día y noche, lo cual hacía los viajes, las travesías, mucho más cortas, porque se podían, al navegar día y noche, se avanzaban muchas más millas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de los golá o gaulos en griego, que son las naves mercantes fenicias que tienen su antecedente en esa nave mercante como la de Uluburú, la reproducción de la nave del pecio de Uluburú que hemos visto anteriormente. Y merced a esas navegaciones comenzamos a tener evidencia de la explotación de la plata de la península ibérica en el área sirio-palestina, en el área del Levante, de Fenicia, en fechas que podemos situar de finales del siglo XII hasta el siglo XIX a.C., porque aparece plata de procedencia peninsular en una serie de tesoros, como los que vemos aquí en el mapa. Esos tesoros se han estudiado a través de isótopos de plomo. Se ha podido comprobar cómo hay plata del cinturón pirítico del suroeste de la península ibérica en algunos de estos elementos de plata, y además se distinguen por una presencia significativa de oro dentro de la composición de la plata del cinturón pirítico del suroeste, según los estudios de Wood y otros investigadores. Bien, es importante reseñar que hay dos tipos. La plata aparece muchas veces en forma nativa, es decir, que se puede trabajar directamente, tiene una gran pureza, y desde la prehistoria se podía trabajar mediante martilleado, etc. Pero lo complicado es obtener la plata cuando aparece en mineralizaciones más complejas. Y esta es una de las grandes aportaciones que hacen
los fenicios, probablemente las técnicas de copelación, una técnica consistente en extraer la plata de mineralizaciones mediante la utilización de un fundente como el plomo, mezclando la plata, el mineral que contiene plata junto con el plomo, eso implica una intervención directa de personas que conocen esa técnica. Y eso parece que se produce al menos en el siglo finales del XI, décimo antes de Cristo, en algunas de estas platas que aparecen. Eso indica que, aunque no hubiera todavía con seguridad asentamientos fenicios permanentes, pero sí había fenicios que conocían esta técnica y que la aplicaron en la península ibérica. El hallazgo, el depósito de la red de Huelva de los años 20, que algunos investigadores interpretan como un pecio, otros lo interpretan como un depósito de metales, que contiene una serie de objetos orientales, sería, digamos, el elemento cronológicamente de unión entre estas navegaciones y los primeros asentamientos permanentes en el extremo occidente. ¿No? Eso lo sabemos gracias a las dataciones de carbono 14 que se han podido efectuar sobre la madera que contenían algunas de los regatones y de las puntas de lanza que aparecieron en este pecio. Porque estas fechas se solapan prácticamente con las fundaciones coloniales más antiguas, que algunas de ellas las vemos aquí en esta ruta que unía Tiro con Huelva, con la antigua Onova, un lugar donde confluían toda una serie de corrientes de intercambio desde la Edad del Bronce que los fenicios supieron aprovechar en su beneficio, también por la cercanía al área minera de Huelva, de la franja pirítica, también porque ahí confluía probablemente los circuitos de circulación, de intercambio del estaño del noroeste peninsular y otras áreas de la península ibérica. Y es en esta ruta donde aparecen algunos de los asentamientos fenicios más antiguos que conocemos. Útica es uno de ellos, y con el tiempo también las fuentes mencionan Gadir y Lixus como los asentamientos fenicios más antiguos. Estas dataciones son muy elevadas. Alternativamente se han ido rechazando y admitiendo por parte de la investigación. Hoy día sabemos que gracias a las dataciones absolutas nos podemos acercar a esas fechas fundacionales, pero con independencia de que fueran reales o no estos cálculos que hacían los antiguos en el tiempo, lo cierto es que arqueológicamente estamos constatando cómo Gadir, como Útica, como Cartago son precisamente las fundaciones más antiguas. Es decir, había una memoria a lo largo de la antigüedad que reconocía la antigüedad de estas fundaciones. Y estos sistemas de datación radiocarbónica los cruzamos con los sistemas de datación que tradicionalmente hemos utilizado en los últimos 50 años, basado en la cronología de la cerámica griega geométrica, que marca también el inicio de la Edad del Hierro en el Mediterráneo. Vamos a comenzar con esta introducción, vamos a comenzar con algunas de las novedades que podemos ver. En Oriente, desgraciadamente, por la situación política no hay grandes novedades, probablemente las más significativas sean las que aportan los nuevos datos de las excavaciones en Sidón, en el área del College Site, donde las excavaciones han localizado una serie de construcciones de la Edad del Hierro en las cuales aparecen cerámicas del subprotogeométrico, del geométrico griego, y también se han efectuado dataciones absolutas que, comparándolas con otras obtenidas también en Grecia y otras que veremos en el Mediterráneo central y en el occidental, en Útica, la Rebanadilla, van conformando una datación
elevada para los inicios de esta migración fenicia hacia Occidente, elevando la cronología tradicional que se basaba en el cruce de información estratigráfica, algo que todavía seguimos utilizando, pero que gracias a las adaptaciones absolutas podemos establecer de una forma más objetiva. Aquí tenemos una gran colección de cerámica griega, en parte ubea, como esta crátera extraordinaria, recientemente publicada por nuestro compañero Stefanos Gimatsidis. Todo esto está cambiando enormemente el panorama de la investigación, porque por un lado vemos las intensas relaciones que había entre el mundo griego, en concreto entre los eubeos, las ciudades de la isla de Eubea, tanto en el Mediterráneo oriental como en el occidental, y de hecho los eubeos fueron también los primeros griegos que se lanzaron a fundar colonias. Vamos a centrarnos brevemente en Útica, donde ya la etimología de la palabra Útica podría hacer referencia, según la interpretación de Lipinski, a una raíz en lengua semita que significa transitar y que podríamos, por tanto, el nombre de Útica, interpretarlo como un lugar de tránsito. Y ello lo vemos a través de la geografía, porque se sitúa más o menos a la mitad de esta larga ruta que unía los extremos del Mediterráneo, incluso el mundo atlántico, inmediatamente más allá del estrecho de Gibraltar, una ruta que podría hacerse entre 30 a 35 días, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Y Útica se encontraba al fondo de una profunda bahía, actualmente casi completamente colmatada por la avenida del río Mjerda, el antiguo Bagrada de la antigüedad, donde probablemente, al igual que la isla de Motia, que te la vemos también en amarillo en el mapa, probablemente eran lugares de recalada a la mitad de camino, donde era posible aprovisionarse, donde también era posible reparar las naves en unas travesías que eran muy largas para la época. Útica se sitúa junto al cabo de Esmun, Ras Esmun, nombre que se conserva en la toponimia romana de la época, luego llamada por los romanos Cabo de Apolo. Y esto entra además en relación directa con la noticia que nos daba Plinio de que existía un templo de Apolo, por tanto de Esmun, en Útica, y que él consideraba que era el más antiguo porque tenía unas vigas de madera que se conservaban en ese templo desde la fundación, que situaba en torno a 1100 a.C. Bien, aquí tenemos el área del promontorio norte, donde se sitúa nuestro proyecto de investigación, en una zona que anteriormente estuvo junto al mar, ahora es una llanura inmensa, cultivable. Aquí vemos una foto de los años 50, una foto aérea. Esta es la zona donde actualmente estamos excavando. Tenemos 3 grandes áreas en las cuales hemos localizado en la zona 2, que es la que primero vamos a ver, la que está a la izquierda de la pantalla, la más occidental, donde hemos encontrado los indicios de la fundación por el momento más antigua, o de las más antiguas del Mediterráneo fenicio. Inicialmente aquí vemos los restos están en un estado de conservación no muy bueno, porque han estado cubiertos por una intensa ocupación romana que posteriormente ha sido expoliada intensamente desde época otomana hasta sobre todo en época colonial francesa para obtener tierra cultivable, y realmente ha sido un milagro que se hayan conservado prácticamente en superficie restos fenicios de
una antigüedad tan grande. Lo más antiguo, el resto más antiguo es este pozo, el pozo 20.017, que constituiría la fase más antigua, lo que queda de la fase más antigua de ocupación. A continuación, este edificio, primer edificio fenicio, que también está muy alterado, se abandonó y fue cubierto por un segundo edificio fenicio, y luego tenemos otra serie de construcciones más tardías que actualmente sabemos que corresponden a un gran edificio monumental del siglo V a.C., pero todavía estamos terminando de excavarlo y todavía tenemos muchas dudas al respecto. Nos vamos a centrar en estos edificios, primero en el pozo, que fue excavado a lo largo de varias campañas, en unas condiciones muy complejas, porque teníamos el agua, había que extraerla, y ahí encontramos un importante conjunto cerrado de cerámica fenicia, líbica, autóctona, una parte también de cerámica griega geométrica, pero también vilanoviana, sarda, nurágica, de Cerdeña, alguna cerámica también de la península ibérica. Aquí tenemos una parte de ese repertorio de cerámica subprogeométrica del geométrico medio 2, vemos también algunas de las cerámicas sardas y encontramos también una gran cantidad de restos óseos de mamíferos. En su conjunto hemos interpretado esto como el resultado de un gran banquete colectivo cuyos restos sirvieron para amortizar y clausurar el templo, un banquete en el que se consumieron pues, ánforas de vino y un cierto número de animales, ¿no? de bóvidos, en torno a 8 bueyes, de los cuales 2 eran juveniles, 3 ovejas o cabras, 2 cerdos, etc. Y el edificio que viene a continuación, el primer edificio, el que está en verde, tenemos solamente una parte de la planta y actualmente podemos compararlo con otra serie de plantas de templos, como los que vemos en pantalla. Tenemos arriba el templo, posible templo fenicio de Útica, no sabemos a qué divinidad pertenecería, y la planta es muy parecida a la de Tel Kasel, a la de Tel Sukas o a estos 2 templos de Kitión, el de Astarte, aunque el de Astarte es mucho más monumental, y el templo 4 de Kitión, con una datación muy antigua que ahí la tienen en radiocarbono, con estuvo usándose con seguridad en el siglo IX a.C., si es que no se fundó antes en el siglo X, siempre en términos de cronología absoluta calibrada. Y otro indicio más para proponer, con todas las cautelas, ¿no?, que se trate de un posible templo, es la localización en su interior de un altar de arcilla que localizamos en la campaña de 2018. Aquí lo pueden ver en foto aérea. Aquí tenemos, bueno, está bastante alterado. Aquí tenemos el dibujo y alguna fotografía y asociado a un contexto arqueológico fenicio arcaico en el que aparecen, en fin, de las fechas que hemos señalado, en el que aparecen también, bueno, pues, cerámica fenicia, sarda, geométrica, griegas, como este escifo que tenemos aquí. Bien, este conjunto de Útica, junto al de la Rebanadilla y Huelva en la península ibérica, excavado a comienzos de este siglo, nos ofrecen, mediante la mediana de la serie de dataciones radiocarbónicas, una posible fundación en el siglo X a.C. En todo caso, con seguridad en el IX a.C. para las fundaciones de los asentamientos de Útica, Huelva y la Rebanadilla. Además, tienen todas ellas en común este mismo horizonte de materiales arqueológicos, de cerámica fenicia, sarda, vilanoviana, geométrica griega, del geométrico medio 2, y también hemos localizado
en estos asentamientos indicios de trabajo metalúrgico y de otra serie de trabajos artesanales. Es decir, hay un interés por la explotación del mineral, pero también por la implantación de otra serie de talleres artesanales, por ejemplo, tanto de producción de marfil como de explotación del hierro, que desde luego tuvieron una amplia repercusión en las poblaciones autóctonas de la zona. Vamos ahora a ver, ya en la zona 1, vamos a ver otra de los descubrimientos importantes de Útica, cómo han sido dos templos superpuestos de los siglos VII a.C. y IV a.C., el más reciente. Del primero queda muy poco, lo que vemos colorado en el mapa en un color violeta, y en verde lo que pertenecería al templo más reciente, mejor conservado, del siglo IV a.C. Aquí podemos ver en la diapositiva de la izquierda la superposición de ambos templos. Los bloques del templo más antiguo fueron reutilizados en el más reciente con una técnica de construcción que nos recuerda al templo de Shmun de Sidón mediante la construcción de un gran podium, como muestra, por ejemplo, esta importante plataforma de cimentación que hemos documentado en el caso del templo del siglo IV para sostener toda una arquitectura de piedra que se conserva parcialmente, muy parcialmente. Aquí vemos uno de los muros perimetrales del templo. No hemos podido continuar a más profundidad porque llegamos al nivel freático, pero al menos hay 3 metros de alfao conservados y parcialmente cubiertos por construcciones posteriores. Hemos localizado también en los alrededores del templo toda una serie de elementos arquitectónicos, algunos pertenecientes probablemente al templo más antiguo, reutilizados en el segundo, y otros del segundo templo del siglo IV a.C., que probablemente también pudo haber sido objeto de alguna remodelación posterior, ¿no?, según parecen indicar los diferentes estilos arquitectónicos. Por último, otro de las aportaciones de nuestro proyecto es el descubrimiento de un sistema de urbanismo ortogonal fenicio, algo que ya conocíamos en Cartago, pero que aquí podemos confirmar que se inicia en el siglo VIII a.C., luego se interrumpe cuando el área se convierte en una zona industrial y continúa en los siglos posteriores, a partir del V, como muestran este sistema de calles que hemos encontrado solo parcialmente. Toda el área fue después reaprovechada por construcciones romanas. Aquí tenemos un cardo y aquí tenemos un decumanus. Y estas construcciones romanas sirvieron justamente para proteger, en parte destruyeron, pero también han protegido hasta nuestros días los restos fenicios que había infrapuestos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí cubierto en parte por muros romanos una casa fenicio-púnica del siglo III a.C. Este sería el decumano romano, con el muro perimetral romano y la calle, ¿no?, que delimitan el área en la que estamos investigando. Y aquí tenemos la calle que pertenece a época fenicio-púnica, probablemente al siglo V a.C., pero todavía nos faltan corroborar esa datación. Vamos a pasar a Cartago, siguiendo en el norte de África, donde las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán, en la Rue Im Chabat, han descubierto también restos urbanos de la Cartago fundacional, de la Cartago más arcaica, que vemos en color magenta. Debajo también de una superposición de construcciones, en primer lugar cartaginesas, pero también, sobre todo, romanas, construcciones monumentales. Bueno, aquí tenemos la localización de este área arqueológica.
Aquí vemos las subfases constructivas con una reconstrucción de cómo debió de ser. Aquí se pueden observar las casas que ya tienen pozos para el aprovechamiento del agua, se organizan en torno a patios centrales, un modelo que encontramos también en la península ibérica y en otros lugares coloniales fenicios. Estas diapositivas nos pueden dar una idea de lo complicado que es la excavación en esta zona, tan muchos metros de profundidad, cubierto y en parte también infrapuesto a las construcciones romanas de época imperial. Aquí podemos observar cómo los muros fenicios de sillería están cubiertos por las obras de cimentación romanas posteriores, y de nuevo aquí tenemos dataciones radiocarbónicas que vienen en general a coincidir con las primeras dataciones absolutas de Cartago, que se sitúan en torno a 825, 820 antes de Cristo, algunas de ellas, otras salen un poco más anómalas, más antiguas, pero vienen a coincidir con esta fecha del último cuarto, en líneas generales, del siglo IX antes de Cristo, corroborando, sí, en este caso, la datación histórica de la fundación de Cartago. Actualmente también se están ahora recuperando, ¿no?, toda una serie de cerámica geométrica griega, del geométrico tardío, que aparecen en estos asociados en algunos casos a estas fases tan antiguas y que digamos son acordes a las dataciones radiocarbónicas por comparación a las del geométrico medio, que aparecen también, son más antiguas también en términos de cronología absoluta. Continuando con Cartago, otra de las novedades actuales es el actual proyecto tunecino, pero con participación española y francesa, en el templo de Baal Hamón, conocido como el Tophet, que se encuentra en esta área que vemos aquí en rojo, un área marginal a la ciudad y que luego quedó próxima a los puertos, al puerto militar que vemos circular, el puerto contiguo, que era el puerto comercial, que se construyen a comienzos del siglo III a.C. El Tophet de Cartago era un santuario que ya se excavó, se conocía en el comienzo del siglo XX. Hubo allí importantes intervenciones arqueológicas. Una de las más extensas fue la de Kelsey en 1925. Y este santuario al aire libre se ha venido poniendo en relación con el santuario, con el culto a Baal, que las fuentes clásicas interpretan como sacrificio de niños, el sacrificio de los primogénitos. Hay un gran debate en la investigación al respecto. Hay un sector de la investigación que considera que efectivamente existía este ritual, que se podía interpretar como un sacrificio de las primicias. Otro sector de la investigación considera que realmente, más que niños sacrificados, se trataría de una especie de cementerio infantil, de neonatos o de niños de muy corta edad. Es decir, hay todo un debate porque realmente el sacrificio humano, el sacrificio infantil es algo que obviamente pues, repugna a cualquiera de nosotros. Hay toda una serie de argumentos historiográficos que rebaten esta idea, puesto que muchas de las fuentes clásicas cargaban las tintas contra los rivales
cartagineses. Hay otras interpretaciones que consideran que era una forma de legitimar una suerte de control natalicio. En fin, todo un debate muy interesante y también muy complejo en términos arqueológicos, porque de los antiguos tofes excavaban en el siglo XX, prácticamente no siempre se han conservado los restos humanos de la urna. Y en otros muchos casos no se excavaba con la metodología con la que actualmente se puede trabajar. Por eso este proyecto del Tofes de Cartago, liderado por el Instituto Nacional de Patrimonio Tunecino, en el que intervienen antropólogos físicos, especialistas en antropología física españoles y franceses, tiene un enorme interés porque se puede estudiar con todos los medios de los que actualmente dispone la investigación arqueológica. Bueno, este es un Tofes de la planta. El santuario era enorme, era muy grande. Actualmente está bajo la ciudad de Túnez, en el barrio de Cartago. De hecho, el área que se está excavando por parte de los colegas tunecinos es una calle que se ha cortado al tráfico, por eso tiene esta forma alargada el corte de las conducciones de agua, donde se acumulan toda una serie de urnas funerarias que contenían los restos infantiles incinerados. Actualmente no se han publicado todavía demasiados datos, por lo que sabemos, por lo que nos informan de este proyecto. Están muy bien diferenciados las diferentes superposiciones, y cuando se llenaban un área de urna, a continuación se preparaba el terreno para establecer otra capa de enterramiento, muchos de los cuales estaban señalados por estelas funerarias, algunas con inscripciones, la mayoría anepígrafas, y por el momento se han localizado fases superpuestas de urnas en el santuario de los siglos II, III, IV, V y prácticamente casi también V, casi VI antes de Cristo, y continúa la estratificación, lo sabemos gracias a las excavaciones que se hicieron a principios de siglo. Por supuesto, también se está haciendo todo el registro paleobotánico de semillas, carbones, estudio también de la fauna, porque a veces aparecen lo que algunos interpretan como sacrificios sustitutorios, aparecen animales enterrados, huesos de animales incinerados dentro de la urna, ofrendas, revidos sustitutorios, no sabríamos cómo interpretarlo, y las urnas son excavadas en laboratorio, ahí es donde participan nuestros colegas españoles que pertenecen a nuestra asociación de estudios, el Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, puesto que se hace una microestratigrafía dentro de la urna por si hay más de un enterramiento, para poder recuperar todos los elementos con gran cuidado que pueden aparecer en el interior, y con todo ello intentar reconstruir de la manera más fiable posible todo el proceso de incineración y deposición de estos enterramientos realmente singulares. Son centenares las urnas, varios centenares las urnas que se han recuperado, y claro, obviamente los trabajos de excavación pues, son bastante lentos. Por el momento, con los datos que se han publicado, la inmensa mayoría de los restos infantiles que han aparecido pertenecen bien a neonatos, bien a individuos que alcanzaban apenas uno o un poco más de un año de edad. Solamente había muy pocos casos,
pocos casos, 2, 4 casos de infantes de una edad un poco superior, de más de 4 años o alrededor, ¿no? que eran neonatos. Un proyecto que en el futuro pues, nos va a dar mucha información, también mucha sorpresa y desde luego promete ser bastante polémico. Continuamos en nuestro recorrido y en este caso vamos a Cerdeña, donde en la actual localidad de Sulchis, la antigua Sulci, fenicia, situada en el Golfo de Palma, en la isla de Sant'Antioco, actualmente unida por un puente al continente, hay toda una serie de asentamientos fenicios en la zona, porque se encuentra junto al distrito minero del Iglesiente. Antes, en el mapa que veíamos de la distribución de yacimientos mineros de plata en el Mediterráneo, la zona cerdeña hay dos de esas zonas, una al norte, otra al sur, que es justamente el Iglesiente, el distrito de Carbonia. Y aquí los fenicios fundaron el asentamiento que por el momento es el más antiguo de toda Cerdeña. Se conoce también la necrópolis, se conoce un Tophet, pero un Tophet que también se ha iniciado la excavación, pero actualmente no tenemos todavía muchos datos del nuevo proyecto del Tophet de Sulchis. Sí están, esa es la novedad, ¿no? Se están publicando los resultados de las excavaciones en el área del Cronicario, un área que vemos ahí señalada con un anillo rojo en el mapa, que corresponde al área urbana de Sulchis, donde las excavaciones han localizado una serie de contextos arqueológicos infrapuestos a otras construcciones algo más recientes de la etapa más antigua de la presencia fenicia. Aquí los vemos, son estos sectores, algunos en los que se ha profundizado, 2F, 2G, aquí los tenemos en la planta. Son excavaciones que se hicieron en el primer decenio, los primeros 15 años de este siglo, y que ahora se están publicando los resultados. Como vemos, una estratificación muy compleja en la que aparecen tanto cerámicas fenicias como cerámica sarda, al igual que vemos que pasaba en el norte de África, en Útica, pero también en todos los asentamientos del horizonte colonial más antiguo. Aquí, obviamente, al estar en Cerdeña, pues con mucho más motivo. Aquí vemos, gracias a que se ha conservado dentro de las construcciones más recientes estos relictos, ¿no? de la estratificación más antigua, se puede situar los inicios de la presencia fenicia en Cerdeña en un momento ligeramente posterior al que veíamos para Útica en el norte de África o Huelva y la Rebanadilla en el sur de la península ibérica. Con también las cerámicas de engobe rojo, fenicias características, algo más evolucionadas desde sus prototipos orientales, como las que vemos aquí, en este caso fragmentos de jarros de engobe rojo, y también una notable, como normal por otra parte, presencia de ánforas sardas. Las ánforas sardas están presentes, son todas estas que vemos aquí, son unas ánforas que están presentes en todos los contextos, en toda la geografía fenicia
más antigua. Y probablemente porque al estar lejos Oriente hay una producción vinícola muy temprana en Cerdeña, que obviamente es más fácil de distribuir en Occidente. En todos estos asentamientos de la fase fenicia inicial, el porcentaje de ánforas orientales es siempre inferior al de ánforas sardas. Probablemente hay una cierta especialización en la producción de vino, incluso un servicio específico de vino sardo, como ha propuesto nuestro colega Massimo Buto, que acompaña a estas producciones de vino. A las ánforas se acompañan con sus jarros para servirlo, con sus vasos específicos para beberlo, lo mismo que sucede también con la presencia de cerámica geométrica. ¿Por qué aparece cerámica geométrica griega, siempre en pequeñas proporciones, pero significativa en todos estos asentamientos fenicios? Probablemente porque se extiende una costumbre de compartir las copas. Por eso tenemos, por supuesto hay copas fenicias, pero las copas griegas con asa permiten pasar de un comensal a otro la copa y ofrecer para beber de la misma copa. Hay una simbiosis de costumbres, de consumo de la comida, del vino, en este Mediterráneo colonial, porque junto a esta costumbre griega de compartir el vino como muestra de amistad y de confianza entre los comensales, también se extiende la moda fenicia de especiar el vino. Vino especiado, también el vino rebajado, obviamente, pues con miel, con agua, porque probablemente era de más graduación, ¿no?, de lo que pensamos, y también para retrasar, ¿no?, los efectos de la embriaguez. Todo este conjunto de objetos responden a un ritual de hospitalidad, de amistad, que vemos que se replica en muchas sociedades de la Edad del Hierro, tanto en el ámbito itálico, en Etruria, como en la península ibérica, en el nordeste, en el sur. Probablemente en las relaciones entre gente de diferentes orígenes, de diferentes culturas, diferentes mentalidades, la celebración de banquetes, la comensalidad, permitía establecer lazos que reforzaban, ¿no?, reforzaban las relaciones sociales y también las relaciones económicas y de intercambio. Vemos aquí en la cerámica griega del geométrico tardío de Sulcis algo parecido a lo que veíamos en Cartago. El estilo que predomina es el del geométrico tardío, y también las primeras dataciones absolutas de Cerdeña, y por ahora desgraciadamente únicas de estos contextos, sucede algo parecido con lo que veíamos en Cartago. Acompañan, digamos, son más recientes, al igual que es más reciente tanto el material fenicio, las cerámicas fenicias, como las cerámicas griegas, que apenas, en este caso, alcanzan el siglo IX, en su mayoría son del VIII, otras son bastante más recientes, probablemente debido también a problemas de las muestras que no son de vida corta, son muestras de carbón, pero en todo caso contribuyen también al debate sobre la cronología de los inicios de la Edad del Hierro y de la colonización fenicia en el Mediterráneo.
Bien, vamos, otra de las novedades que me parecen interesantes resaltar también en Cerdeña son las nuevas excavaciones en el asentamiento de Cucurredus, situado en el extremo suroriental de la isla. Este es un asentamiento fortificado, se habla de él como un asentamiento fenicio, sardo-fenicio, evidente que hay mucha influencia, mucha presencia autóctona. Está en un entorno natural extraordinario, ¿no?, que probablemente ha sido poco alterado incluso desde el comienzo de la Edad del Hierro. Fue excavado a comienzos de los años 80 y se pudo ver cómo era un asentamiento que había sido arrasado, arrasado súbitamente, probablemente había sido objeto de destrucción, y esto se relacionó, claro, no se excavó por completo, hubo quien lo relacionó con la conquista cartaginesa de la isla de Cerdeña por parte de las campañas del general Malco, también muy discutible como fuente histórica. Lo cierto es que hasta bien entrado este siglo no se han retomado por parte de un equipo de la Universidad de Sassari las excavaciones en este interesante asentamiento que presenta la gran particularidad de que está todo in situ. Al haber sido destruido, pues aparece muchas cerámicas prácticamente completas en su sitio que han podido ser reconstruidas. Es muy interesante observar cómo aparecen estas crétulas o improntas, en este caso en barro, algunas, como vemos, con restos de incendio, del fuego, que servían para sellar los documentos escritos en papiro y enrollados. En Cartago también ha aparecido justamente la Guim Shabbat y se ha relacionado con un templo. Se trataba de documentos escritos que obviamente han desaparecido, ¿no? Pero sin embargo se han conservado, ¿no?, los sellos, que cada individuo tenía su sello con el cual sellaban los escritos. Bien, para terminar con esta serie de novedades más relevantes dentro de la arqueología fenicia, vamos ahora a cambiar de medio, vamos a ir al medio submarino, en este caso en la isla el archipiélago de Malta, en la isla de Gozo, donde se viene excavando desde aproximadamente 2015, muy poco a poco, el pecio de Xlendi Bay. Esta es una bahía profunda donde se han localizado diferentes pecios. El que nos ocupa se encuentra pues, a más de 80 metros de profundidad, lo cual hace que sea muy complejo el sistema de excavación y que la excavación sea muy lenta. Se tenía noticia de hallazgos de ánforas y otros elementos cerámicos procedentes de esa bahía, y mediante diferentes técnicas de prospección, en este caso barrido de sonar, se obtuvieron una serie de imágenes que correspondían a los vasos cerámicos que formaban parte de la carga del pecio. Justamente por su profundidad ha estado poco afectado por las corrientes marinas, y entonces el pecio entero parece que se encuentra allí. De hecho, los sitios donde se localiza el pecio, las técnicas de prospección nos dan una profundidad de 1,80 m, así es la potencia del depósito arqueológico. Normalmente, cuando se hunden los barcos, lo normal es que cuando llegan al fondo, con el tiempo se queden
de un costado, se depositan en un costado, el costado que queda en el agua desaparece y la carga protege la otra parte de la madera, del otro costado del barco, que generalmente queda enterrado, ¿no? Aún no han llegado, que sepamos, que se hayan presentado los resultados en conferencias o en publicaciones al área de madera, a la obra viva del barco, que será muy interesante para conocer las técnicas de construcción, pero sí vamos teniendo datos sobre la carga. Hay que pensar que la excavación es muy lenta, porque al estar a tan gran profundidad, el número de minutos que pueden estar los arqueólogos, los buzos, es muy reducido. Pueden estar apenas entre 10 y 20 minutos. Luego tienen que hacer un complejo proceso de descompresión, con lo cual tienen que turnarse varios equipos para hacer las inmersiones, según han explicado el congreso donde yo he tenido la oportunidad de escuchar al director de la excavación, Timothy Camping. Y en este caso se han utilizado también, antes de proceder a la excavación, a un complejo sistema de registro ortofotogramétrico submarino que ha permitido tener un mapa perfectamente preciso de la distribución de los objetos que componían la carga, ¿no? Una carga, como veremos, está formada principalmente por vasos cerámicos, por lo que sabemos hasta ahora, pero también por una serie de piedras de basalto para hacer molinos. Unas piedras que venían de la isla Lipari, que iban expresamente a buscarla porque allí había basalto para moler el cereal, igual que se molía en época prehistórica, con molinos de vaivén. De hecho, han aparecido no solamente estas piedras de basalto, sino también la pieza con la que se muele realmente, la que se mueve, la pieza móvil. Han aparecido también algunas en el pecio, como veremos. Estas son algunas de los dibujos resultados de la fotografía ortofotogramétrica. Aquí vemos algunas de esos molinos de mano y en una exposición que se hizo en Malta hace unos cuantos años, ofreciendo los primeros resultados de la excavación del pecio, en el que hay cerámica de tradición fenicia, como este jarro de cuello anillado, y también cerámicas de tradición, pueden equipararse a cerámicas del norte de África, fenicio, del área de Cartago, también del área de Sicilia, como estas que vemos aquí. Y finalmente lo que está resultando determinante para avanzar una fecha, la fecha del pecio, son estas ánforas, las tipo Ramón 2111 y 3112, que se fechan hacia finales del siglo VIII y también a lo largo de la primera mitad del VII. Claro, lo cierto es que aún no se conoce completamente el contenido completo de la carga, y la tendencia de los excavadores es a fecharlo más hacia el siglo VII, aunque hay algunos elementos como ese jarro que hemos visto antes, o realmente estos tipos de ánforas que podrían remontarse incluso a finales del VIII. En todo caso, siendo de la primera mitad del VII, pues se convierte en el pecio fenicio occidental más antiguo que conocemos, porque los que conocemos de la península ibérica, los pecios de Mazarrón o el pecio del Bajo de la Campana, son ya un poquito más tardíos. Sobre todo el Bajo de la Campana es ya de finales del siglo VII, y yo estoy seguro que su excavación definitiva pues supondrá un enorme avance en el conocimiento de las redes de intercambio regionales que se fueron generando después de la primera
colonización, la fase inicial a la que hemos dedicado la mayor parte de mi intervención, que podemos llevar al siglo IX a.C. con toda seguridad. Bien, pues muchas gracias por su atención